shut it down. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un pequeño unboxing y montaje de unas keycaps que compré en AliExpress con temática de Blackpink, ese grupo muy popular de K-pop. Y pues resulta que haciendo festejo de que van a venir aquí a México, pues de hecho desde antes realmente había comprado estas keycaps, las compré por AliExpress, entonces pues me tardaron más o menos como 3 semanas en llegar porque justamente se atravesó el año nuevo chino, entonces no mandaban y demás. Y pues aquí tenemos este set de keycaps que son teclas de PVT, son teclas bastante duraderas, pero desgraciadamente no son de doble inyección, entonces están pintadas, ¿ok? Están pintadas lo que es la tecla tal cual y las letras, lo cual podría reducir un poco la durabilidad y el tiempo en el que tardan en empezar a ponerse brillosas o que empiecen a despintarse las letras como tal. Estas teclas, estas keycaps son compatibles con los teclados de 61%, 64, 68, 75, 84, 87, 96, 98, 100, 104 y 108 teclas, ¿ok? Este set viene con una barra espaciadora de 6.25 unidades, así que esto puede variar. Si su teclado es un poco más grande, pues realmente lo que es la barra espaciadora no va a funcionar. Les voy a dejar aquí abajito el link para que ustedes puedan comprar este set de keycaps. Debo decir que el color no es propiamente negro, es como un azul rey más o menos, entonces no sé si se deba a la cuestión de pues el proceso de creación de las teclas, que no son tal cual, porque en la imagen donde se compraron sí se veían completamente negras. No me disgusta, pero definitivamente no combina con los colores del logo de Blackpink. Debo decir que el rosa tampoco es propiamente rosa, el rosa que se ve en el logotipo es más o menos como un color mamey, se ubican más o menos cómo está el color, más o menos es de ese tipo. Entonces no son completamente de los tonos que deberían de corresponder o que muestran en la imagen. No es que esté feo, pero en las primeras imágenes que está en la publicación se ven muy rositas y ya después se ven un poquito más, como les digo, como este color mamey. Entonces ahí pueden ustedes notar esa diferencia. Las keycaps no tienen translucidez, entonces si tienen RGB realmente solamente se verá por la parte de abajo de la keycap, ¿no? También debo mencionarles que son son Cherry Profile, que es digamos lo más estándar, lo más común. Entonces si quieren ahí ustedes cambiar sus keycaps está bastante bien. Incluye algunas adicionales para que puedan elegir que poner, por ejemplo, la tecla de escape o en las teclas de lo que es la parte de la derecha, donde va el página arriba, página abajo. Pueden cambiar también, por ejemplo, mi tecla de Windows dice black, mi tecla de función dice pink. Entonces, y pues ahí estuve jugando con las caritas de pues Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, y al final pues decidí hacer algunos cambios, pero más o menos así quedó. Entonces ustedes pueden decidir realmente dónde poner qué keycap. Si tienen un teclado completo, también ahí están las teclas numéricas y las teclas de funciones adicionales para que puedan complementar. Así que pues nada, solo les quería mostrar esto. Les dejo aquí abajito el link de la compra para que ustedes pues vayan y las compren. Las pueden encontrar con las letras adicionales en coreano o en japonés. Así que bueno, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima y bye a todos. Chao.